desde tu interior. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar. Nos habíamos quedado trancados, si me permiten repasar, ¿no? Cuando hablamos de IMESI hablamos de la nafta, no así del gasoil que nos lleva, por ejemplo. Eso, exacto. ¿No? Ni que hablar que el supergas tampoco. Estamos hablando en todo caso IVA, ¿no? Pero, a ver, más que el numerito, que lo que sabemos es que debe haber subido... 28 pesos significa 6,9%. 6,9% en la super. Ahí va. El gasoil, por eso yo no es un tema que entiendo que sea clave, es un tema de economía. El gasoil no lleva IMESI y en la premium varía un poco el precio también. Es decir, es un impuesto que históricamente viene así y se ha aplicado por parte del Ministerio de Economía en la historia del país. En todo caso, yo creo que lo relevante de la pregunta es cuánto hace al precio, o sobre todo a la ganancia o a la pérdida de ANCAP, porque a veces lo que sube y aparece en la tarifa como unificado es el IMESI y no necesariamente el precio del combustible. Entonces, si se discrimina, ¿qué tanto se queda ANCAP? ¿Qué tanto ya directamente va para rentas generales? ¿No? Es ese tipo de análisis, creo que por ahí venía la pregunta. Sí. ¿Cuánto me afecta a mí en el bolsillo? No, a vos te va a afectar lo mismo. El tema después, ¿a dónde va? Claro, a vos te lo van a vender entero el paquete. A usted le afecta el bolsillo, claro, lo mismo que afectaba antes. El impuesto se ha mantenido en un histórico del país. Pero estamos de acuerdo en que hay un 15% de incremento de junio ahora en los combustibles. Yo voy a gastar en nafta un 15% más, ¿no? Mire, si hablamos de porcentaje, tenemos que mirar el acumulado. O sea que fueron 2 años y medio sin aumentar los combustibles, sí. 3 años y medio en el gasoil, que no lleva IMESI, y eso significa una baja. IVA, exacto. Sí, lleva IVA. Cuando no llevan IMESI, se les aplica el IVA. Los combustibles siempre llevaron IVA, siempre llevaron IMESI. A ver, y yo no conozco una sola y yo no conozco una sola administración, no ni del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, que tome un impuesto y lo derogue. Porque esos impuestos, esos dineros que van a rentas generales en algunos casos y en otros no, ¿verdad?, sirven para financiar determinadas actividades que tiene el Estado. Lo que creo que se está discutiendo acá es si la suba del combustible se va a dar porque somos un tomador de precios o si la suba del combustible se va a dar porque la empresa es deficitaria o no, como ha sucedido en otras administraciones. Si vos me preguntás personalmente, yo prefiero que sea cristalino, y no es por apoyarle la situación de este gobierno, no, sino simplemente que el aumento venga porque el precio internacional aumenta y no porque el aumento venga cuando se financia, la empresa petrolera financia cemento, cal, perfumes, alcohol, que son fracasos tremebundos, que terminan siendo sumamente costosos y hay un aumento de tarifas para poder solventar estas incursiones que son dramáticas y que a su vez termina con una capitalización de la empresa petrolera de 700 millones de dólares porque estaba fundida. Entonces yo prefiero que los aumentos sean cristalinos porque soy un tomador de precio y no por una mala administración. Creo que la discusión acá está entre esas dos variables. Lo que duele... ¿Te puede gustar o no? A mí no me gusta que aumente el combustible como no me gusta que aumente... A mí tampoco. A mí tampoco. No me gusta que aumente el teléfono, pero todo lo que sí entiendo es que el aumento porque algún día va a bajar. Es que, ¿no? Manteniendo justamente si baja, fantástico. Esa paridad. De lo contrario, ¿cuál es el beneficio de haber cambiado de método? Todos queremos que bajen los combustibles. El mercado internacional es el que lo fija. La situación fue que ojalá tuviéramos los millones de dólares que se pagaron por encima de los precios internacionales o los 663 millones de dólares que se pagaron en la capitalización de ANCAP o los 300 millones de dólares en plantas de Portland, inversiones sin retorno, los 53 millones de dólares del horno que está abandonado en Paysandú y con eso tal vez podíamos aflojar el bolsillo y con ese dinero no habría que pagar los impuestos o la carga de los impuestos tal vez era menor. ¿También? La realidad es que economía fija los precios de los impuestos, que la macroeconomía la maneja a alto nivel por encima de ANCAP y no corresponde a un vicepresidente de ANCAP, que nosotros lo que tratamos desde ANCAP es hacer la eficiencia mayor para que al final los resultados impacten menos en los consumidores. Y ese es nuestro cometido. Mira que yo no estoy de acuerdo con... Para Selva que tienen que hablar más, perdón. El despilfarro de ANCAP, nunca estuve de acuerdo. A mí me parece muy interesante lo que está diciendo el vicepresidente de ANCAP. Obviamente debemos pasar todo por el cernidor político partidario para poder entender esto que es la economía que llega a nuestros bolsillos, porque estamos hablando de una de las empresas del Estado, de las más grandes empresas del Estado. Entonces me parece que, salvo ese factor X que tú mencionabas, Diego, que es un factor de mucho peso y sobre el que habrá que actuar de alguna manera,
Yo estoy en lo que dice Pablo, o sea, prefiero la transparencia y la cristalinidad en los números, porque de nada me sirve que durante un año y medio no me aumente los combustibles si después el costo de la empresa pública lo tengo que terminar pagando yo, en definitiva, como ciudadano. Entonces, claro, acá hay un factor que es el de la inflación. Vos me podés decir, yo te aumento un 12% en diciembre, a año cerrado, y otro me podrá decir, yo te voy aumentando un peso todos los meses. También llegamos a 12, a la misma cifra, pero yo prefiero que sea 12 al final y no uno, yo en particular, y no uno todos los meses. Es discutible, pero hay una norma que ya está actuando sobre eso. A mí me parece súper importante, insisto, llevar esa cristalinidad, porque al igual que todos mis compañeros, y que creo que el 99% de la ciudadanía, yo no quiero pagar impuestos más caros, combustibles más caros. Por otra parte, está bien lo que tú decías con respecto a que siempre son las empresas las que envían al Poder Ejecutivo los aumentos y quien decide es el Poder Ejecutivo, lo decide Economía, ahora en este caso de ANCAP está la URSEA de alguna manera siendo el fiel de la balanza. Después habrá, como en el caso de la pandemia, decisiones políticas. Pero no puedo dejar de tener al vicepresidente de ANCAP sentado acá sin preguntarle lo que a mi entender es lo más relevante. ¿Qué va a pasar con ANCAP? Dejando de lado, insisto, pasando por el cernidor político partidario, aquello de que sin ANCAP no tenemos soberanía, bueno, hay que desmonopolizar ANCAP y quizás hasta privatizarla. Debe haber un camino en el medio, seguramente. Que eso es un tema estructural que corresponde al gobierno, la definición, y al Parlamento. Hoy tenemos una ley que es la que establece este régimen en el cual sigue el monopolio, pero hay un competidor virtual. Y esa es la ley que hoy tenemos. Desde ANCAP nosotros tenemos un gran equipo de trabajo comprometido, profesionales en serio que trabajan para lograr la máxima eficiencia, desde el trabajo del día a día para pasar raya y cerrar los números con la mayor eficiencia posible. La realidad marca que en algún momento pasó que comprábamos a un precio por debajo del valor internacional y eso nos pasó en la pandemia. Hoy se está llevando a lo que es el mercado internacional para la fijación de precios. Nos podrá gustar, como tú decías, Pepe, menos o más, pero los precios son transparentes y la gente sabe cuánto tiene que pagar en virtud de sobrecostos, el Portland que es ineficiente, el GLP, ALUR y muchos sobrecostos sociales que caen sobre la mochila de ANCAP. Y históricamente ha sido así y ANCAP hoy los viene sobrellevando. Cancelamos deuda el año pasado, o sea, en medio de la pandemia cancelamos pasivo, terminamos con un endeudamiento menor al que asumimos como lo tomamos ANCAP, pese a la pandemia. Tuvimos pérdida de la zafra, que no hubo temporada de turismo, tuvimos merma de volumen, o sea, ocurrieron un montón de escenarios que no son queridos para nadie en el país, como fue la pandemia, y hemos salido holgadamente y venimos trabajando en ello. La realidad es los precios internacionales. Sí, pero perdón, Durán, porque yo ahí insisto, por el ajuste justamente o la adecuación, y en esta crisis, ANCAP está recibiendo menos por litro de nafta. Sí. Se lo lleva otra arca del Estado a través del IMESI. El precio subió, pero por litro de nafta ANCAP gana menos. Los impuestos siguen estando y ANCAP gana porque aún no tiene el factor X agregado, que es lo que tú decís, Victoria. Por tanto, ANCAP, pese a esa situación, venimos en lo que va de este año apalancando esa situación del GLP, pero llega una situación que en algún momento también hay que definir y sincerarse. Acá lo que hacemos es transparente, dar la cara, demostrar la situación a la ciudadanía que tenemos y los precios, como dije, los regula el mercado. A ver. El precio de paridad de importación, el sistema que generó la LUC, tiene una transparencia que yo creo que hay que resaltarla. Me parece además un esquema de transición importante en un momento donde, bueno, llegó un presidente de la República con determinado partido atrás que estaba a favor de la desmonopolización y hay una fuerte resistencia de otros actores políticos en cuanto a no permitir esa desmonopolización. Me parece una salida negociada, de transición, transaccional, y me parece buena porque transparenta los números, nos hace ver qué sucedería si hubiera una empresa que compitiera con lo que es hoy el monopolio,
Y, en definitiva, lo que está pasando, hablando mal y pronto, es que el gobierno está ligando muy mal con los precios del crudo a nivel internacional. O sea, si hubiera pasado en este momento lo que pasó en el 2015, que durante 18 meses el precio del crudo estuvo en el entorno de los 30, 35 dólares el barril, hoy estaríamos en una situación diferente y se permitiría a este gobierno y el directorio de ANCAP lucirse mostrando que puede bajar el precio de los combustibles. Hoy está frente a una situación totalmente distinta, viene enfrentando una transición y una herencia jorobada, y viene además tratando de saldar deudas pendientes y tratar de ir acomodando el cuerpo en ajustes que no se hicieron durante el año pasado porque estábamos en plena pandemia y con la actividad muy restringida. Mi pregunta al vicepresidente de ANCAP, en los números en los que ellos sí pueden incidir como directores de ANCAP, es qué se puede hacer para seguir trabajando sobre esos 2,98, donde esos 3 pesos que nos cuesta a los uruguayos o que nos costarían los uruguayos si lo volcaran al precio. ¿Qué se puede hacer para reducir eso? Y si es cierto lo que se está diciendo en este momento, hay delegaciones sindicales en este momento en el Parlamento hablando con la bancada del Frente Amplio diciendo que ustedes están desmantelando ANCAP. Si es cierto eso, bien, ¿qué se puede decir? En primer lugar, no estamos desmantelando. En segundo lugar, las fuentes de trabajo se mantienen en ANCAP. En tercer lugar, las plantas operativas. El año pasado, en pandemia, tuvimos una zafra récord histórica en Bella Unión. Hemos mejorado los costos que significa ALUR, o sea que ahí el X le hemos logrado eficiencia, el factor X. Hemos logrado bajar las pérdidas en Portland de lo que históricamente fueron. Se perdía 18 millones de dólares en Portland, venimos bajando los números. Hemos optimizado el personal en ANCAP, o sea, por eso yo hablaba de la calidad del personal, porque tenemos buen personal y se han bajado los números porque no han existido mayores ingresos. Doctor, una cosita, ¿sí? ¿El factor X es el mismo estos 3 pesos de ahora cuando estaba el Frente Amplio, hace 5 años? Sí. Atrás? Sí, siempre fueron 3 pesos. El factor X es un número que es exponencial, pero que nosotros lo que tenemos que hacer desde ANCAP es tender a la mayor eficiencia y a 0. Hoy lo tenemos en 0, pero nuestro trabajo y nuestra dedicación es eso, optimizar. Venimos trabajando en eficiencia en ALUR. Logramos el año pasado que no había hacer en logística un inventario de los productos porque ALUR no tenía inventario. Es decir, se compraba y no se sabía qué tenía. Resulta que ahora tenemos 3.000 productos que no han tenido rotación en los últimos 3 años. Y eso tiene que ver con que tenemos un inventario y sabemos lo que tenemos en almacenes de ALUR. Eso forma parte de la eficiencia, del trabajo, del día a día que venimos construyendo. En Portland, en Cementos, ¿de qué manera podemos generar otras unidades de negocio? Cómo abrirnos a generar caminería rural con cemento, cómo abrirnos a generar encalado de suelos con piedra por parte de nuestros yacimientos. Es decir, existen, eso es el valor que ANCAP le establece al negocio. Después la esencia de ANCAP son los combustibles. Esa es la esencia de ANCAP, que es el core de ANCAP. Ahora, lo que son impuestos, lo que es una realidad y lo que es el lastre que venimos llevando en la mochila, eso ha sido un constante que es pesado para nosotros. Porque tenemos un horno, tenemos una situación coyuntural que así agarramos la empresa y que tenemos que darle y tomar decisiones para mejorar la situación del Portland. Y sobre eso, por ejemplo, venimos trabajando. Y las auditorías, perdón, Yo te puedo corregir algo, Pupo, que dijiste que no es adecuado. Durante todo el año 2020, los precios de OPEP del petróleo anduvieron en el orden del 40, 42, 43, 44, 47. ¿A cuánto compraron? 2020. ¿A ese precio compraron? Repito, en el año 2020, o sea, el año pasado, los precios de petróleo, así como tú dijiste, que durante mucho tiempo el Frente gozó de ese beneficio, en el año 2020... No subió los precios porque desde el año 2018 no subieron los combustibles. Pero eso no lo puedes negar. Perdón, eso no lo puedes negar. Lo que quiero decir, lo único que quiero corregir es que no es cierto que en el año 2020 el precio del barril de petróleo de OPEP lo fijó al precio que está ahora, que está 71, 72, por ahí, 74. Bueno, el año pasado estuvo alrededor de 40, 41, 47. No lo mencioné ese tema, dije el 2015. Sí, dijiste durante... Hablé del 2015, los 18 capaz que entonces yo me equivoqué en $30 el barril. Bien. Quiero aclarar... Si me permite, se lo aclaro. Cuando cae la pandemia,
ANCAP ya había comprado en febrero, hasta agosto teníamos inventario. Es decir, y no tenías stock. Las demás petroleras llamaban a ANCAP para ver si podían almacenar crudo. Y no había, o sea que el crudo que teníamos comprado, incluso se había avisado el país que venía una pandemia. Pero bueno, era una situación difícil de prever, lo entiendo, pero el crudo que estaba comprado en febrero, o sea que en marzo, cuando viene la caída fuerte del crudo, no había posibilidad de comprar. Teníamos comprado hasta agosto. Me permiten, antes de cerrar, porque al final no nos dio tiempo, pero para hablar del gas, del supergas. Sí. ¿Se va a llevar adelante una suerte de subsidio diferencial? Eso que planteaba Alfie, ¿no? Que la gente lo usa para calefaccionar la piscina. O sea, a ver, lo dijo el ministro de Industria, el subsidio al supergas se mantiene. Lo que se ha transparentado es el costo de lo que significa ese subsidio, que hasta ahora lo ha venido pagando ANCAP. Ese subsidio tiene un costo de $100 millones. ¿Bien? Ahora, ¿se está diciendo que se va a quitar? No. Ah, bueno. En absoluto. Que se aclare, absoluto. Entonces. Lo que sí no es justo y no es transparente es que el subsidio sea parejo para todos por igual. ¿Y cómo advertimos en un hogar quién lo usa para qué? Bueno, cuando me refiero a que sea parejo por igual, es que cadenas internacionales, piscinas, gente que tiene alto poder adquisitivo y propiedades, paga el mismo GLP que lo paga el que tiene solamente para calefaccionarse y para cocinar una garrafa de 13 kilos. Entonces, eso no parece justo, porque el subsidio es para la escalera de energía que el que menos tiene pueda ir escalando a otros energéticos. Bien, ¿ese criterio lo comparten? En breve, ¿suena lógico? A mí me suena lógico, sí. Creo que de repente capaz ¿Cómo que... se puede implementar? Es difícil de implementar, pero desde lo teórico tiene su... A las empresas tener un costo diferencial, lo que es... Lo mismo debería pasar con la luz. En fin, digo, ¿no? Claro. Con todos los servicios. Bueno, pasa con todos los servicios. No es lo mismo la contribución inmobiliaria en un barrio... piensa en la luz en concreto. Alto no, bueno, pero sí, pero una tasa comercial, tasa de hogar... El impuesto de primaria no es el mismo en Cerro que en Posito. A ver, lo dejamos acá que lo cranee. No, a ver, no hay nada definido sobre el tema. Lo que sí se está poniendo en la mesa de trabajo, que es más estructural, que puede decidir, que sea el Poder Ejecutivo quien se encargue de eso. No hay definiciones sobre el tema. Sí, lo que se le dijo a la ciudadanía es, esto cuesta el gas licuado de petróleo, esto cuesta el GLP, la garrafa de supergas. Ahora, ¿se va a subir esto? No. ¿Ah? Se va a manejar, como pasó en el último ajuste de julio, Se subió, sí. que el supergas se mantuvo. No lo subió, el supergas se mantuvo. Subió en junio, pero en junio subió. En junio subió, pero en julio se mantuvo. En julio. Entonces, eso también puede ocurrir, que se mantenga el precio. No lo definimos nosotros, lo definen a alto nivel el Poder Ejecutivo. Muy bien. Quería hacer una corrección en cuanto a lo que hablamos del precio. ANCAP en el 2020 compró antes de la pandemia, compró en febrero a 55 pesos con 65. Hasta agosto. En agosto, te digo acá los precios. con 65 hasta no todo el tiempo, no todo el año. O sea, no $40 el. Pero en agosto, te puedo dar los precios, septiembre y el resto. Sobre las auditorías que me quedó pendiente de las auditorías. Estamos haciendo un gran trabajo que prontamente vamos a hacer una rendición de cuenta de esos resultados. Sí, ya hemos llevado... Escuché por allí, creo que lo escuché de mañana en Desayunos Informales, muchas referencias a las utilizaciones de tarjetas corporativas, ¿no? Sí, tarjetas corporativas usadas en una empresa como era Gas Sayago, que si bien era una empresa privada, todo era público, los fondos públicos, garantías soberanas por el Estado uruguayo, solidaria, que en definitiva esa fiesta la pagó ANCAP. Bueno, todo eso ha sido una realidad donde se usaban tarjetas para compras de entradas para las eliminatorias en el año 2016. La verdad, un exceso que forma parte de lo que hemos auditado, de lo que venimos trabajando, entre esos otros aspectos más que pronto lo daremos a conocer a la ciudadanía. Vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, muchísimas gracias. Por un lado, le dice el título y decía que tratarlo de usted, pero hemos compartido tanto tiempo acá en el programa que... Hablamos que es una cantera inagotable el otro día. Me fui para el tú, perdón. Muchas gracias por habernos acompañado, de verdad. Marta Balfre, Diego Durán... Sí, hacíamos referencia a muchas personas de todos los partidos, ¿no? Además que han empezado tal vez sin objetivo concreto, pero que después han desarrollado carrera
política, desde Fabiana Goyeneche hasta la propia vicepresidenta, ¿no? O sea, podemos tener a Pepe Sena hoy acá y dentro de unos mañana años ser el canciller de la República. No, para nada. Nunca digas nunca. Muchas gracias. Banco el archivo. No, por favor, a ti. Bien, y como siguiente tema...